Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Feliz sábado para los hermanos que profesamos ser guardadores del sábado, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga esta noche. Le damos una cordial bienvenida. Gracias por seguirnos en este estudio que hemos estado haciendo del libro Conflicto de los Siglos. Y doy la bienvenida aquí a mi hermano Mario Pesantes, mi hermano Tomás, su servidor, mi esposa y la hermana Lorena. Yo creo que sí alcanza a salir en la cámara, ¿verdad? Hermanos, muy bienvenidos a todos. El Señor me los bendiga. Esta noche, antes de comenzar la segunda parte del capítulo 33, damos una cita bíblica y aquí lo tiene el hermano Tomás. Feliz sábado, queridos hermanos. Nuestra lectura bíblica lo encontramos en Daniel 12:2 y nos dice así: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Para seguir con esta programación, los invito a que nos postremos de rodillas, por ahí a todos los que nos puedan acompañar. Vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, estamos aquí, Señor, en esta noche, agradecidos contigo, Señor, primeramente por la vida. Gracias, Padre Celestial, porque tienes misericordia de nosotros aún hasta estos momentos. Gracias te damos, Padre Celestial, también porque nos has traído hasta este lugar para poder honrar y glorificar tu nombre. En esta hora, Señor, queremos pedirte el perdón de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados, Señor, cometidos durante la semana. Perdónanos, Padre Celestial, porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que somos indignos de estar delante de ti. Señor, en esta hora queremos que nos purifiques y nos limpies de todo pecado, para poder ser dignos de servirte, Señor, solamente a ti y de darte honra y gloria. Gracias te damos, Señor, por la semana que terminó, gracias por los trabajos, gracias, Señor, porque supliste las necesidades nuestras durante cada uno de estos días. Gracias, Señor, te damos en especial porque nos has dado un sábado más, Señor, que ha comenzado ya hace un par de horas. Gracias, Padre Celestial, por este tu día santo que has dejado para beneficio del hombre, Señor. En esta hora, pues, Padre, queremos, Señor, ponernos en tus manos. Que, Señor, este estudio que vamos a tener en esta noche sea para honrarte y glorificarte. Que todo lo que se diga y que todo lo que se haga, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y dirigido por tu Espíritu Santo. Señor mío, que tus ángeles puedan acompañarnos y que tú seas el invitado de honor en esta noche. Bendice también a todos aquellos que nos van a escuchar por medio de Facebook. Tú conoces a cada uno de ellos, conoces sus corazones. Señor, te pido que puedas bendecirlos, en especial a ellos, de gran manera, y que tu palabra, Señor, pueda ser una semilla sembrada en tierra fértil. Que todo, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Padre Celestial, te pedimos esto, te lo agradecemos también en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio que habíamos dejado el 6 de diciembre, ¿verdad? Cuando fue la última vez que nos reunimos aquí. Ustedes saben que hace 2 semanas no pudimos reunirnos y el otro viernes pasado fue cuando estuvo con nosotros el pastor Sousa. Yo espero que los hermanos que pudieron ver esa transmisión también hayan salido beneficiados con la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar el capítulo 33, donde lo habíamos dejado, donde dice que pueden, la primera mentira de Satanás en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando le dijo a Eva, no moriréis. Y
esta noche vamos a terminar ese estudio para que se hagan claro, ¿verdad?, de que el que muere no va a no va a tener vida supuestamente en la otra vida, dicen muchos, ¿verdad? No, sino que la palabra de Dios nos dice y nos aclara de que cuando alguien muere se va directamente ¿a dónde? A la tumba. Y no y se queda inconsciente, ¿verdad? No queda en estado consciente, sino que duerme hasta que el Señor lo resucite en el último día en el día de su venida. Habíamos quedado en donde alguien había la página número 646, donde donde un hermano, decía la hermana Elena G. de White, había dado donde ella que habla acerca de un hermano que estaba hablando de la historia de David y sus hijos. Cuando David, ustedes saben que él cometió el error de meterse con la esposa de Urías, y de ahí, de esa relación, nació un niño. Y después de unos días, hasta que el niño no murió, David se levantó, se bañó, se comió, probó bocado, ¿verdad? Como si dijera, bueno, gracias a Dios que el niño murió. Pero no es así, sino que David se levantó ¿para qué? Dice con este queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende en nada de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual de corazón, ni de una creencia actual, ni de una profesión de fe religiosa. Así es como este profeso ministro de Cristo, dice la hermana, reitera la mentira ya dicha por la serpiente en Edén. De seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Afirma que los más viles pecadores, el homicida, el ladrón y el adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar de la eterna bienaventuranza. ¿Y de dónde saca sus conclusiones este falseador de las Sagradas Escrituras? De una simple frase que expresa la sumisión de David a la dispensación de la providencia. Su alma deseó ver a Absalón porque estaba consolado acerca de Amón, que era muerto. Al mitigarse con el andar del tiempo la acrimonía de su aflicción, sus pensamientos se volvieron del hijo muerto al hijo vivo que se había desterrado, y voluntariamente, por temor al justo castigo de su crimen. Y esto es evidencia, dice, de que el incestuoso y ebrio Amón fue al morir llevado inmediatamente a la morada de los bienaventurados, para ser purificado y preparado ahí para la sociedad de los ángeles inmaculados. Fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. Es entonces de extrañar con tales enseñanzas la iniquidad abunde. También, ¿verdad?, nos da la historia de Amón, uno de los hijos de David. Si nos damos cuenta, si nosotros leemos en la palabra de Dios, ahí nos daremos cuenta de que este hombre, Amón, cometió incesto con su hermana. También, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando Amón murió, dice, Amón fue a morir llevando inmediatamente a la morada de los bienaventurados. Supuestamente eso es lo que había dicho, pero no. David, para ser purificado y preparado ahí para la sociedad de los ángeles inmaculados. Fábula amena, muy cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Pero no, es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. En el 647 dice, ella sigue hablando de este falso maestro que había ilustrado la historia de David y de su hijo Amón. La conducta de este falso maestro, dice, ilustra la de otros muchos. Desprenden de sus contextos unas cuantas palabras de las Sagradas Escrituras.
por más que en muchos casos aquellos encierren un significado contrario al que se les presta. Y esos pasajes así aislados se tuercen y se emplean para probar doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. El pasaje citado para probar que el borracho Amón está en el cielo no pasa de ser una mera conjetura, a la que contradice terminantemente la declaración llana y positiva de las Santas Escrituras de que los dados a la embriaguez no poseerán el reino de Dios. En 1 Corintios 6:10 nos aclara, ¿verdad?, de que cómo son los pecadores que no pueden entrar en el reino de los cielos. Y así es como los que dudan, los incrédulos y los escépticos convierten la verdad en mentira, y con tales sofismas se engañan a muchos y se los arrulla en la cuna de una seguridad carnal. Si fuese cierto que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Pues sí, hermanos, así es, pero hay un grupo, o se puede decir, hay una iglesia inmensa que promueve eso, que es la religión musulmana. Ellos han introducido dentro de sus creencias de que si uno muere peleando, guerreando para Dios o peleando por su pueblo, ¿qué pasa? Pasan a ser mártires, y que 7 vírgenes o no sé cuántos vírgenes les están esperando en el cielo para casarse con ellos. Y no sé de dónde sacan esa historia, pero ellos creen de esa manera. Por eso es que ellos anhelan morir. Ellos no les importa morir. Más bien ellos creen que la muerte es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero no es así, sino que la muerte dice, esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Es lo que acabo de decir. Mucha gente piensa eso. Si la muerte es la solución de todo, pues entonces prefiero morir y no seguir viviendo, y no cambiar mi vida, sino que cuando muera yo, el Señor cambiará mi vida. Pero las Sagradas Escrituras, hermanos, no nos enseñan esas cosas. Cuando está uno anonadado por los cuidados, por las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y lanzarse hacia la bienaventuranza del mundo eterno. Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. Los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre, cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto. Cuando su Padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada, hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. De ningún otro modo habría podido el hombre libertarse de la penalidad del pecado, y toda alma que se niegue a participar de la expiación conseguida a tal precio debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y con el castigo por la transgresión. Consideremos, dice la hermana, lo que la Biblia enseña, además respecto a los impíos y a los que no se han arrepentido, y a quienes los universalistas colocan en el cielo como santos y bienaventurados ángeles. Al que tuviere sed le daré a beber de la fuente del agua de la vida del balde. Apocalipsis 21:6. Esta promesa es solo para aquellos que tuviesen sed.
Solo aquellos que sienten la necesidad del agua de la vida y que la buscan a cualquier precio la recibirán. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 7 de Apocalipsis 21. Aquí también las condiciones están especificadas. Para heredar todas las cosas debemos ¿qué? Resistir al pecado y vencerlo. Cuando Amón murió, estábamos hablando de esa historia. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo era su estado en el momento de su muerte? Estaba ebrio. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Si muere en ese estado, hermanos, no hay manera de salvarse. Por eso claramente nos dice el Señor y nos habla de que nosotros debemos ¿qué? Debemos de buscar a Dios en nuestra vida, en vida. No cuando ya estemos, o sea, una vez muerto uno, no hay manera de que uno se salve o que cambie su manera de ser, si está uno en pecado. Y tampoco se puede, tampoco puede uno decir, bueno, cuando yo muera, pues seré transformado. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos ser transformados, pero eso es cuando Cristo venga, pero más no seremos transformados de carácter o no seremos transformados de la pecaminosidad que tenemos, sino que seremos transformados nuestro físico, porque lo que nosotros conocemos ahora no es lo que vamos a hacer cuando Cristo venga. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, la palabra de Dios es clara, debemos de buscarlo a Él mientras estemos en vida, no cuando uno después de la muerte. Después de la muerte uno no puede cambiar absolutamente nada. Dice, como dice en el Apocalipsis 21:6, esta promesa es solo para aquellos que tuviesen sed. O sea que esta promesa de la salvación solamente la tienen los que la buscan, los que la quieren, los que la abrazan, los que la anhelan. Solamente a ellos se les será dado. Uno no puede, el Señor no fuerza, hermanos, el Señor no fuerza nada. Si usted no quiere ser salvo, el Señor lo deja tranquilo, por eso es que nos da el libre albedrío. Por eso es que el Señor nos dice, escogeos pues, como dice, yo dos cosas pongo enfrente de ustedes, la vida o la muerte. Escogeos pues la vida, dice el Señor, Él mismo lo dice con su propia palabra. Y además en el 7 del capítulo 21 en Apocalipsis dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El Señor nos pide que seamos vencedores del pecado, hermanos. Tenemos que ser vencedores para que heredar todas las cosas y debemos resistir al pecado y vencerlo. El Señor declara por el profeta Isaías, decid al justo que le irá bien. Decid al justo que le irá bien. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 3, 10, 11. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces, dice el sabio, y con todo se le prolonguen sus días, sin embargo yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios. Por lo mismo que temen delante de él, al hombre malo, empero no le irá bien, según Eclesiastés 8, 12 al 13. Yo creo que muchas veces nos han hecho esa misma pregunta, hermanos, y a mí me la han hecho también. Oye, dicen algunos que los que tienen dinero, si tú dices que eres un seguidor de Dios, eres un seguidor de Cristo, eres un cristiano, ¿por qué me va bien a mí y mejor que tú? ¿Por qué yo tengo dinero? Yo vivo bien y mira tú cómo estás. Entonces, ¿qué dice Isaías? Dice, pero aunque el pecador haga mal 100 veces, dice el sabio, y con todo se le prolonguen los días, sin embargo, dice, yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios. Por lo mismo que temen delante de él al hombre malo, empero no le irá bien. A la larga, como sea, hermanos, aunque sus días sean, ¿qué? Alargadas
o le tengan más vida, de todas maneras les alcanzará ¿qué? Lo que han sembrado. Si sembramos el bien, pues gracias a Dios. Y si sembramos el mal, pues tendremos que pagar por nuestras faltas, ¿verdad? Dice más abajo, y Pablo declara que el pecador se atesora, irá para el día de la ira de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, según Romanos capítulo 2, versículos 6 y 9. Ningún fornicario ni persona impúdica u hombre avaro, el cual es idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios, según Efesios 5:5. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y también dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Según Apocalipsis 22, 14 y 15. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, que sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, esa mentira que el Satanás, la primera mentira que Satanás le dijo a Eva, sigue siendo, la sigue diciendo ahora. Ustedes no morirán, más bien que ustedes tendrán conocimiento y tendrán conocimiento del bien y del mal. ¿Serán iguales qué? Serán iguales que a Dios. La gran mentira. Pero la palabra de Dios no lo dice así, hermanos. Dice que el malo pagará por el mal que hizo, y el bueno heredará el reino de los cielos. Bienaventurados que los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Dios ha hecho a los hombres una declaración respecto de su carácter y de su modo de proceder con el pecador. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. El Señor es ¿qué? Compasivo, clemente, lento en ira, grande misericordia. Pero si con todo esto, hermanos, nosotros no le damos oportunidad a Dios para que haga el cambio en nuestras vidas, ¿qué pasa? Pero que de ningún modo, dice, tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, 6 y 7. Destruirá a todos los inicuos, dice, los transgresores, todos a una serán destruidos. El porvenir de los malos será cortado, según Salmos 145, 20 y 37, 38. El poder y la autoridad del gobierno de Dios serán empleados para vencer la rebelión. Sin embargo, todas las manifestaciones de su justicia retributiva estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios, de un Dios misericordioso, paciente y benévolo. Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie. Es como les dije yo hace rato, el Señor no fuerza a nadie, hermanos. Él pone enfrente de nosotros, escojamos pues el bien, ¿verdad? No se complace en la obediencia servil. ¿Qué quiere decir eso? Dios no se complace en que nosotros a la fuerza le sirvamos, ¿no? No, el Señor se complace que nosotros le sirvamos por amor a Él, porque realmente nosotros queremos. Quiere que las criaturas salinas de sus manos le amen porque es digno de amor. Quiere que le obedezcan porque aprecian debidamente su sabiduría, su justicia y su bondad.
Y todos los que tienen justo concepto de estos atributos le amarán porque serán atraídos a él por la admiración de sus atributos. Los principios de bondad, misericordia y amor enseñados y puestos en práctica por nuestro Salvador son fiel trasunto de la voluntad y del carácter de Dios. Cristo declaró que no enseñaba nada que no hubiese recibido de su Padre. Los principios del gobierno divino se armonizan perfectamente con el precepto del Salvador. Amad a vuestros enemigos. Dios ejecuta su justicia sobre los malos para el bien del universo, y hasta para el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. Él quisiera hacerlos felices si pudiera hacerlo de acuerdo con las leyes de su gobierno y la justicia de su carácter. Extiende hasta ellos las manifestaciones de su amor, les concede el conocimiento de su ley y los persigue con las ofertas de su misericordia. Pero ellos desprecian su amor, invalidan su ley y rechazan su misericordia. Que no seamos parte de los que rechazan la misericordia de Cristo, hermanos. Seamos ¿qué? Parte de los que obedecen su ley. Por amor, no por exigencia, sino que hagámoslo por amor. Por más que reciben, dice, continuamente sus dones, deshonran al dador. Aborrecen a Dios porque saben que aborrece sus pecados. El Señor soporta mucho tiempo sus perversidades, pero la hora decisiva llegará ¿qué? Al fin. Y entonces su suerte quedará resuelta. Encadenará Él entonces estos rebeldes a su lado. Dice, ¿los obligará a hacer su voluntad? Absolutamente no. El Señor deja el camino libre. Deja que usted haga lo que tenga que hacer. Nos da el libre albedrío. Pero el Señor no nos jala a la fuerza con una cadena. Tienen que adorarme o tienen que seguirme. No. El Señor es paciente y misericordioso. Más sin embargo, Él quiere que le adoremos nosotros con el corazón abierto, ¿verdad? Los que han escogido a Satanás por jefe y que se han puesto bajo su poder no están preparados para entrar en la presencia de Dios. El orgullo, el engaño, la impureza, la crueldad se han arraigado en sus caracteres. ¿Pueden entonces entrar en el cielo para morar eternamente con aquellos a quienes despreciaron y odiaron a la tierra? Hermanos, hagámonos esa pregunta. ¿Realmente el Señor puede llevar al cielo a alguien que le odió durante toda su vida y convertirlo en buena persona en la supuesta otra vida que va a tener? No la puede hacer. No. La verdad, dice, no agradará nunca al mentiroso. La mansedumbre no satisfará jamás a la vanidad y el orgullo. La pureza no puede ser aceptada por el disoluto. El amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absorbidos en los intereses egoístas de la tierra? Una pregunta que nos hace. ¿Acaso podrían aquellos que han pasado su vida en rebelión contra Dios ser transportados de pronto al cielo y contemplar el alto y santo estado de perfección que ahí se ve, donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia alegría? La música arrobadora se eleve en acordes melodiosos en honor a Dios y al Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono, e inundan a los redimidos. Una pregunta larga, pero es clara, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen o nos han enseñado que cuando uno se muere va directamente con Dios o va directamente al cielo, con toda la pecaminosidad que lleva, ¿cómo puede ver esa persona a Dios? ¿Cómo pueden decir que está delante de la presencia de Dios un pecador? No hay forma. No podría estar ahí tampoco. ¿Por qué? Porque el corazón que lleva es del pecado. No hay manera, porque solamente en el cielo dice, hay luz, hay armonía, hay amor,
y música arrobadora que eleva en acordes melodiosos en honor ¿a quién? A Dios y al Cordero. ¿Puede entonces un borracho adorar a Dios en el cielo, hermanos? ¿Que se haya muerto en su borrachera? Yo creo que no, porque el borracho está tendido a ser borracho, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más que yo doy. ¿Podría acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? Absolutamente no, porque ¿en qué relación tiene la luz con la oscuridad? Ninguna. Acordémonos, hermanos, que cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año, cuando oficiaban los sumos sacerdotes aquí en la tierra, en el tiempo de Israel, ¿qué pasaba? Si el sacerdote no iba santificado o alguien del pueblo no había confesado todos sus pecados, ¿qué pasaba con el sacerdote? Moría delante de la presencia de Dios, porque no podía estar el mal, ningún mal puede estar delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, no puede estar en armonía la luz con las tinieblas. No, dice claramente no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Es cierto, ¿cuántos años no se nos ha dado? Por ejemplo, yo voy por los 40 años, mi esposa por los treintones, el hermano aquí también. ¿Cuántos años no nos ha dado el Señor para que nosotros lo busquemos a Él? El Señor es misericordioso, pero también tiene un tiempo para nosotros para buscarlo a Él. Un tiempo límite, ¿verdad? Hermanos, procuremos que el Espíritu Santo no se aleje de nosotros, porque cuando se ha alejado de nosotros, estamos en serios problemas. Si se aleja el Espíritu de Dios de nosotros, nos dejan entregados, ¿qué? Al espíritu de los demonios. A Satanás mismo nos entregan. Así es que si usted siente el llamado todavía del Señor, que conténtese y escuche el llamado que el Señor le está dando esta noche, ¿verdad? Una vida de rebelión, dice, perdón, dice, no, años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, dice, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan ahí serían para ellos un tormento. La gloria de Dios, un fuego consumidor. ¿Cómo está mi hermano? Ansiarían, dice, huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada para la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Del mismo modo que las aguas del diluvio, las llamas del gran día proclamarán el veredicto de Dios de que los malos son incurables. Ellos no tienen ninguna disposición para someterse a la autoridad divina. Han ejercitado su voluntad a la rebeldía y cuando termine la vida será demasiado tarde para desviar la corriente de sus pensamientos en sentido opuesto. Demasiado tarde para volverse de la transgresión hacia la obediencia, del odio hacia el amor. Como dicen algunos que yo he escuchado, ¿verdad? Mientras haya vida, hay esperanza. No todo está perdido. Hermano, si usted todavía sigue respirando, hermana, joven, muchacha, si usted sigue respirando, el Señor le está dando la oportunidad para que usted lo busque teniendo vida, no cuando usted se muera. El Señor no cambia a nadie cuando uno se muere, hermanos.
Al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. La influencia de las enseñanzas y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus descendientes, hasta que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y corrompiéndose la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. El Señor, en su misericordia, hermanos, nos ha dejado pruebas de que siendo malos unos no llega a ningún lado. Toda la descendencia de Caín fue ¿qué? Fue mala, dice, y estaba la tierra llena ¿qué? De violencia. En Génesis 6, 5 al 11. Sí, hermano, por favor. Sí, nos damos cuenta también de que como Dios, más bien, Él al malo le alarga la vida. ¿Por qué? Porque le ama. Sí, le ama. Imagínese usted, si hubiera sido otro Dios, como dice la gente, porque muchos piensan que Dios es un Dios malo, que Él destruye, que Él manda a matar a niños, manda a matar. Yo le dije que no. ¿Por qué? Esa era la pregunta que me hacía un amigo, ¿no? Y le digo, no, hermano, date cuenta cómo Dios, en vez de destruir a Caín, le alargó la vida. ¿Pero con el fin de qué? De que él algún día se vuelva a Dios. Miren, dense cuenta ustedes que los malos no mueren. Nosotros podemos hacer lo más vil de la tierra que Dios nos tiene aquí. Los malos no mueren porque Dios los ama. Pero con el tiempo, si siguen así, cuando se termine el tiempo de la gracia, pues lamentablemente, y mueren en pecado, ahí sí van a ser pues destruidos con el fuego de Dios que va a venir, ¿no es cierto? Para mí que Dios es amor. Nosotros no estamos aquí porque nosotros hayamos sido cosas buenas, no, nosotros hemos hecho muchas cosas malas y por eso estamos aquí buscándole al Señor. Exacto. Y, y eso es lo que el Señor quiere, que el pecador más bien pues le busque, se arrepienta antes de que se termine el tiempo de gracia, porque el tiempo de la gracia va a terminarse. Dios nos ayude. Amén. Gracias, hermano. Fue por misericordia, dice, para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia por los que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempo de Abraham y de Lot. Y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Hermanos, como comentó el hermano Mario aquí, de que el Señor es un Dios de misericordia y Dios de amor. Pero como dijimos hace rato, también tiene un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que usted tiene. La vida que el Señor le ha dado, tiene toda esa vida para que convertirse a Él, para buscarlo a Él, para volver de sus pecados, para buscar de Él. Pero si no lo hacemos, hermano, en nuestra vida, no esperemos hacerlo cuando moramos. Porque las Sagradas Escrituras nos hablan claramente que cuando uno se muere, hasta ahí llegó. No puede hacer ningún cambio. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel:
Mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, según Deuteronomios 30:15, lo que hemos hablado hace rato. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. Como sea, cuando Dios le dijo a Adán, si ustedes tocan del árbol, morirán. Pero cuando Adán comió del árbol, ¿murió instantáneamente? No, vivió 900 y tanto de años Adán aquí en la tierra. Y Eva, pues no sabemos. Y además, pero murió. Adán está muerto. Está muerto, pero resucitará. Pero resucitará Porque se arrepintió. porque se arrepintió en la segunda venida de Cristo Jesús. Esa es la que nosotros anhelamos. Si un día nosotros llegamos a morir, hermanos, el Señor tenga misericordia de nosotros, de que muramos con el carácter que nos pide, arrepentidos. El Señor nos pide arrepentimiento en nuestra vida. Mientras tengamos respiración, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Hermano, hablando de... una pregunta, hablando de Adán, ¿no? Sabemos que él murió en Cristo Jesús. ¿Ustedes piensan que están en el cielo jugando con los ángeles? ¿Qué dicen ustedes? No. Así es, no está Adán jugando con los ángeles. Y eso es que él se arrepintió. Y cualquiera tal vez de nosotros que estésemos arrepentidos, muéramos. No lleguen a creer que no, porque él estuvo en los caminos de Dios, él ya se murió y está jugando con los ángeles allá en el cielo, de pronto están visitando otros mundos. Es mentira. Y hay muchos que viven en la desobediencia y ellos mueren y la familia cree que oh, mi papi está desde el cielo, me ve y que él me cuida, él nos protege y tienen eso. Y Satanás se aprovecha de eso. Hay muchas personas que ven, que después que están muertos, ven a la persona, al papá o al abuelito, lo ven y dice, oh, es que mi papá me ha venido a cuidar. Si muere en pecado, peor. Imagínense que el que muere, por ejemplo, arrepentido, no está con los angelitos jugando allá arriba en el cielo. Sabemos que todo, dice la palabra de Dios, que el que muere en Cristo va a resucitar. Ahora, y el que muere en desobediencia también va a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Pero eso no es todo. Lo bueno es que el que muere en Cristo, ahí sí, algún día, cuando el Señor venga y nos resucite y nos lleve con Él al tercer cielo, como quien dice, allá al Orión, vamos a estar por 1000 años. Y luego sí bajaremos a gozar en este planeta, con toda nuestra familia, nuestros niños, con los que se convirtieron. Y para eso hay que luchar aquí en la tierra, prepararnos. Porque si no, no hay forma de estar con Dios. Amén. Gracias, hermano. Así es, hermano, debemos de luchar día con día para consagrarnos al Señor. Dice, a consecuencia del pecado, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden igualmente a la tumba. Y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, según Hechos 24:15. Esa es la gran esperanza que tenemos, hermanos. Si nosotros lleguemos a ver la muerte, tendremos esa esperanza de que el Señor nos levantará cuando Él venga en su segunda venida. Porque así dice, como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Por la fe, el justo que vivirá. Todos serán vivificados, hermanos. Pero ¿quiénes serán vivificados? Todos los que se han arrepentido y han muerto en Cristo.
Imagínense, y los que no se han arrepentido, no, ellos no van a poder estar con el Señor. Lamentablemente es duro, pero las verdades duelen. Pero hay que prepararse aquí en la tierra, buscar el arrepentimiento del Señor. Eso es lo que nos queda. Dios nos ayude. Amén. Gracias, hermano. Dice así más adelante, para corroborar lo que el hermano está diciendo. Dice, pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitadas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahí está. Juan 5, 28 y 29, en la palabra de Dios también, en la Biblia, búsquenlo por favor, si lo tienen Biblia, o apúntenla, Juan 5, 28 al 29. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder. Apocalipsis 26. Pero los que no hayan asegurado para sí el perdón, por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión. La paga del pecado. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Como en conformidad con su justicia y con su misericordia, Dios no puede salvar al pecador en sus pecados. Le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de la que se ha mostrado indigno. Un escritor inspirado dice, pues de aquí a poco no será el malo, y contemplarás sobre su lugar y no parecerá. Y otro dice, será como si no hubieran sido. Salmos 37, 10 y Abdías 16. Cubiertos de infamia caerán en irreparable y eterno olvido. Aquí arribita, hermanos, si nos damos cuenta, dice, pero los que no hayan asegurado para el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión. La paga del pecado. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Nos han enseñado a nosotros que el que fue malo, ¿qué pasa? Va al infierno, y el que fue bueno va al cielo, ¿no? Y el que fue más o menos queda en el limbo, en el purgatorio. Hermanos, no hay tal cosa. Todos nuestros seres queridos que hayan fallecido están ahora en sus tumbas esperando el día que Jesús los levante. Pero la paga del pecado, dice, sufrirán un castigo de duración e intensidad diversa. Ahora, ¿por qué dice de duración e intensidad diversas? Dice el Señor dice la palabra de Dios, hermanos, y es clara que el Señor nos dará la recompensa conforme fue a nuestras obras. Los que tuvieron pecados, y no fueron muchos, ellos dicen que serán aniquilados de una sola, pero los que hicieron iniquidad y duraron mucho tiempo guerreando contra Dios, dice que se van a tardar más todavía, pero de todas maneras van a morir. Y el último dice que el que más va a sufrir las consecuencias de su rebeldía va a ser Satanás. Él sí va a durar más tiempo todavía, pero como sea, será aniquilado para siempre. Será desaparecido por completo. Por eso es que dice la palabra de Dios aquí, dice, e intensidad diversa según que sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Hermanos, que no seamos parte de ellos, sino que seamos parte de los redimidos, ¿verdad? Así se pondrá fin al pecado y a toda la desolación y las ruinas que de él procedieron. El salmista dice, reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos. En Salmos 9, 5 al 6. Juan, al echar una mirada hacia la eternidad,
oyó una antífona universal de alabanzas que no era interrumpida por ninguna disonancia. Oyó a todas las criaturas del cielo y de la tierra rindiendo gloria a Dios. Apocalipsis 5:13. No habrá entonces almas perdidas que blasfemen a Dios, retorciéndose en tormentos sin fin, ni seres afortunados que desde el infierno unan sus gritos de espanto a los himnos de los elegidos. En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos. ¿Cómo dice, hermanos? En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos. Doctrinas que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra y especialmente de lo que les pasa a los amigos que dejaron atrás. Pero ¿cómo podría ser fuente de dicha para los muertos al tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos? Al ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y angustias de la vida. ¿Cuánto podrían gozar de la bienaventuranza del cielo los que revolotean alrededor de sus amigos en la tierra? Y cuán repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. ¿En qué abismos de dolor no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor? Muchos han sido arrastrados a la locura por este horrible pensamiento que los atormentará. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras a este respecto? David declara que el hombre no es consciente en la muerte. Saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Hermanos, el error fundamental de la inmortalidad natural descansa en la doctrina del estado consciente de los muertos. Satanás ha enseñado esto a los hombres y miles y millones lo creen así, que cuando el ser querido que murió en pecado, al no más exhalar el último suspiro, dice, su alma es echada en el infierno y sufrirá ¿qué? Eternamente, un dolor eterno, dicen. Y mientras que el que es salvo irá al cielo. No, absolutamente no. Claramente la palabra de Dios nos dice en Salmo 146, por boca de David, dice, saldrá su espíritu, dice, tornaráse en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. O sea que el ser querido que está ahorita en el cementerio no está ni sufriendo y tampoco está gozando, como dice el hermano, no está revoloteando ahí jugando con los ángeles. No, hermanos, el que muere se va a la tumba y ahí está hasta cuando Cristo venga y lo levante otra vez para darle paga para vida eterna o para vergüenza eterna. Seguimos, Salomón da el mismo testimonio, dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. A donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5, 6 al 10. Cuando en respuesta a sus oraciones, la vida de Ezequías fue prolongada por 15 años, el rey agradecido, tributó a Dios loores por su gran misericordia. En su canto de alabanza dice, ¿por qué se alegraba? No te ha de alabar el sepulcro, la muerte no te celebrará, ni esperarán en tu verdad los que bajan al hoyo.
el viviente sí, él te alabará como yo el día de hoy. Sabemos la historia del rey Ezequías en el libro de Salmos 38, que él le pidió más años al Señor y el Señor se lo concedió. Y él alabó al Señor diciendo, Señor, tú mientras yo tenga vida te alabaré y glorificaré tu santo nombre, porque cuando el que muere dice no tiene más paga, no puede alabar a Dios nada ya, sino que queda ¿qué? Completamente inconsciente. Por eso dice él, no te ha de alabar el sepulcro, dice, la muerte no te celebrará, ni esperará en tu verdad los que bajan el hoyo. La teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuvieran en el cielo gozando de la bienaventuranza y loando a Dios con lenguas inmortales. Pero Ezequiel no veía tan gloriosa perspectiva en la muerte. Sus palabras concuerdan con el testimonio del salmista, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Salmos 6:5. No son los muertos los que alaban a Jehová, ni todos los que bajan al silencio, según Salmos 115:17. Esa es la teología de moda, que cuando alguien muere se va al cielo. Y como dijo el hermano hace rato que dice mi abuelito, mi papá, mi mamá me está cuidando desde el cielo. No, hermanos, el próximo capítulo que viene nos vamos a dar cuenta nosotros de que el que cuida, el que se muere y vuelve a aparecerse otra vez delante de nosotros, no es el que murió, sino que es ¿qué? Satanás, el espíritu de sus demonios. Ahí nos aclarará en la siguiente lección, nos aclarará cómo es que trabaja el enemigo sigilosamente para que casi el mundo entero crea en esta mentira. Es como cuando... Acerca del espiritismo, el hermano iba a decir algo. Sí, es como cuando el rey Saúl, ¿no? Fue y consultó a la bruja, ¿no? ¿Y quién se le apareció ahí? Supuestamente fue Samuel, pero no era Samuel, era Satanás. Él se le apareció, pero no era Samuel. Y eso es lo que sucede hoy en día. En vez de que sea un familiar que se le presenta a la familia, no es. Es Satanás disfrazado de ese familiar. Así es. En el día de Pentecostés dice, Pedro declaró que el patriarca David murió y fue sepultado. Y su sepulcro, dice, está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, según Hechos 2:29-34. ¿Verdad? El hecho de que David permanecerá en el sepulcro hasta el día de la resurrección prueba que los justos no van al cielo cuando mueren. Es cierto que David cometió muchos errores. La más aclarada y la más que resalta en la Biblia, hermanos, es cuando él se metió con la mujer de Urías. Pero David, ¿qué pasó con él? Cuando él se le fue aclarado su pecado, entendió que él había transgredido la ley de Dios y había hecho pecado. ¿Y qué pasó con él? Él se arrepintió de sus pecados y el Señor lo perdonó. Pero ni aun así, aunque sea perdonado, dice, se encuentra todavía entre nosotros, dijo el apóstol Pedro, hace cerca de 2000 años. ¿Verdad? Es sólo mediante la resurrección y en virtud y como consecuencia de la resurrección de Cristo, por lo cual David podrá finalmente sentarse a la diestra de Dios. Y Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. 1 Corintios 15:16-18. Si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir Pablo que si no hay resurrección,
también los que durmieron en Cristo son perdidos, no habría necesidad de resurrección, ¿verdad? Es cierto, no habría necesidad. ¿Por qué? Si es cierto que el muerto va al cielo o va al infierno, ¿qué necesidad tiene Cristo Jesús en volver por segunda vez? Que esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de esperar al Señor si de todas maneras cuando uno se muere pues ya se le hace justicia, juicio, se acabó el problema? ¿Verdad? No habría necesidad de resurrección, como dice aquí, ¿verdad? El mártir Tyndale, si ustedes se acuerdan que este mártir lo estudiamos en uno de los primeros capítulos de este libro, dice, refiriéndose al estado de los muertos, declaró: confieso francamente, dice, que no estoy convencido de que ellos gocen ya de la plenitud de gloria en que se encuentran Dios y los ángeles elegidos. Ni es tampoco artículo de mi fe, pues si así fuera, entonces no puedo menos que ver que sería vana la predicación de la resurrección de la carne. Guillermo Tyndale, en el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento reimpreso en British Reformers: es un hecho incontestable que la esperanza de pasar al morir a la felicidad eterna ha llevado a un descuido general de la doctrina bíblica de la resurrección. Esta tendencia ha sido notada por el doctor Adam Clarke, quien escribió: la doctrina de la resurrección parece haber sido mirada por los cristianos como si tuviera una importancia mucho mayor que la que se concede hoy. ¿Cómo es eso? Los apóstoles insistían siempre en ella y por medio de ella incitaban a los discípulos de Cristo a que fuesen diligentes, obedientes y de buen ánimo. Pero sus sucesores actuales casi nunca la mencionan. Tal la predicación de los apóstoles y tal la fe de los primitivos cristianos, tal nuestra predicación y tal la fe de los que nos escuchan. No hay doctrina en la que el Evangelio insista más, y no hay doctrina que la predicación de nuestros días trate con mayor descuido. Debemos nosotros, hermanos, enseñarle a nuestra gente, los que no conocen, acerca del estado de los muertos. Lo que conocen ellos es que cuando uno se muere se va al cielo. Y los que más o menos fueron más o menos buenos se quedan en el limbo, ¿va? Se quedan en el purgatorio. Nosotros debemos de enseñarles a ellos de que eso no es así, la palabra de Dios no lo dice de esa manera, sino que debemos de enseñarles nosotros a nuestros amigos y a los que nos escuchan por medio de esta transmisión. Hermanos, entendamos de que en el único momento en que seremos resucitados es cuando Cristo venga, ¿verdad? No, cuando uno se muere ahora se va a la tumba, y claramente lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlo. Y cuando uno muere va a la tumba y no hay más memoria de esta persona. Y así siguieron las cosas hasta resultar en que la gloriosa verdad de la resurrección quedó casi completamente obscurecida y perdida de vista por el mundo cristiano. Es así que un escritor religioso autorizado, comentando las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, dice: para todos los fines prácticos de consuelo, la doctrina de la inmortalidad bienaventurada de los justos reemplaza para nosotros cualquier doctrina dudosa de la segunda venida del Señor. Cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos, dice él. Eso es lo que tenemos que esperar y para lo que debemos estar precavidos. Los muertos ya han entrado en la gloria. Esto fue que alguien estaba escribiendo. Esta era la fe que tenía alguien, ¿verdad?, que apoyaba acerca de la inmortalidad del alma. Él decía que cuando morimos, dice, es cuando el Señor vino para nosotros. Eso es cierto. Puede ser cierto, sí, porque cuando nosotros morimos, hermanos, ¿qué pasa? Ese día quedó, ese día llegó la
lo que usted va a ser salvo o va a ser muer condenado. Pero que usted vaya al cielo o vaya al infierno, no, sino que hasta ahí llegó su vida. Y de la vida que usted tuvo en el pasado, esa va a ser su recompensa cuando Cristo venga. Y lamentablemente es cuando hay muchos que han creído, ¿no? Que cuando una persona muere, se puede orar por ese muerto. Existe esa doctrina, que cuando una persona muere, dice, no, vamos a orar por el muerto, para que Dios se lo lleve en su gloria. Pero es triste porque nosotros ya no podemos hacer nada, ni tampoco Cristo no puede hacer nada, porque el que muere, uno va a resucitar para vida eterna y el otro para condenación. El que muere en Cristo para vida eterna. Y el que muere sin Cristo, lamentablemente, ya está perdido. Y eso es lo que sucede. Gracias, hermano. Y esto es lo que estaba diciendo este hombre. Y dice, cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos, dice él. Eso es lo que tenemos que esperar y para lo que debemos estar precavidos. Los muertos ya han entrado en gloria. Ellos no esperan el sonido de la trompeta para comparecer en juicio y entrar en la bienaventuranza. Bueno, si algo es cierto que él atinó, sí, le atinó algo, dice él, para eso, dice, eso es lo que tenemos que esperar y para lo que debemos estar precavidos. Sí, hermanos, eso sí debemos de estar precavidos, eso sí es cierto. Debemos de estar seguros de que cuando la muerte nos sorprenda, hermanos, hayamos tenido una vida de santificación. De otra manera, no hay forma de cambiar nuestro carácter a la hora de morir. Pero cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunírsele. Les dijo, voy a prepararos el lugar, les dijo. Y si yo fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Según Juan 14, 2, 3. Y Pablo nos dice además que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si es cierto, otra vez vuelvo a recalcar que el que muere va directamente al cielo. ¿Qué necesidad tiene Jesús de tocar la trompeta en su segunda venida? ¿Qué necesidad viene el Señor otra vez? ¿Qué muertos viene a levantar? Si cuando se murieron fueron al cielo o fueron al infierno, ¿verdad? Y si yo fuese y os preparase el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Pablo nos dice además que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y agrega, por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. En 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Cuán grande es el contraste entre estas palabras de consuelo y las del ministro universalista citado anteriormente, ¿verdad? Contrastan. Este último consolaba a los amigos en duelo con la seguridad de que por pecaminoso que hubiese sido el fallecido, apenas hubo exhalado su último suspiro, debió ser recibido entre los ángeles. Pablo recuerda a sus hermanos la futura venida del Señor, cuando las cosas de las tumbas serán rotas y los muertos en Cristo resucitarán para la vida eterna. Antes de entrar en la mansión de los bienaventurados, todos deben ser examinados respecto a su vida. Su carácter y sus actos deben ser revisados por Dios. Todos deben ser juzgados con arreglo a lo escrito en los libros y recompensados según hayan sido sus obras.
Este juicio no se verifica en el momento de la muerte. Notad las palabras de Pablo. Por cuanto han establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. El apóstol enseña aquí, lisa y llanamente, que cierto momento entonces por venir había sido fijado para el juicio del mundo. Los que conocemos la palabra de Dios, hermanos, sabemos que el juicio de los muertos comenzó ¿cuándo? El 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Desde esa fecha, dice que desde Adán comenzó el Señor el juicio de los muertos. Desde Adán comenzó el juicio de los muertos hasta en nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo entonces nosotros decimos que los muertos van al cielo o van al infierno? Si todavía hay un juicio que se está llevando a cabo. ¿Verdad? Judas se refiere a aquel mismo momento cuando dice a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Y luego cita las palabras de Enoc. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos. Judas 6:14-15. Juan declara que vio a los muertos pequeños y grandes estar en pie delante del trono y abriéndose los libros, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros. ¿Qué necesidad tiene el Señor de hacer un juicio venidero si cuando ya hizo juicio ahora? ¿Qué necesidad, verdad? No tendría sentido ese juicio. Si cuando uno muere se le hace juicio, no tendría sentido, hermanos. El Señor nos ha hablado de muchas maneras hoy día. Dice, pero si los muertos están ya gozando de la bienaventuranza del cielo o están retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un juicio venidero? Es como les estaba diciendo. Las enseñanzas de la palabra de Dios respecto a estos importantes puntos no son obscuras ni contradictorias. Una inteligencia mediana puede entenderlas. Pero ¿qué espíritu imparcial puede encontrar sabiduría o justicia en la teoría corriente? ¿Recibirán acaso los justos después del examen de sus vidas en el día del juicio esta alabanza? Muy bien, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, cuando ya habrán estado habitando con Él, tal vez durante siglos. No tendría sentido. ¿Cómo puede el Señor decirme, entra en el gozo de tu Señor, si cuando ya estaban gozando en el cielo de todas maneras? ¿Verdad? No tiene sentido. Pero dice, se sacarán a los malos del lugar del tormento para hacerles oír la siguiente sentencia del juez de toda la tierra. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 24:25-41. Burla solamente, vergonzosa ofensa inferida a la sabiduría y justicia de Dios. ¿No podría decir eso el Señor, hermanos? Supongamos que eso es cierto. Desde los que murieron desde el tiempo de Adán, hermanos, para acá. Los primeros muertos en ese entonces. Entonces ahorita los que murieron de malos están en el infierno. ¿Qué sentido tiene que el Señor los llame otra vez del infierno y les diga, apartados de mí, hacedores de maldad? No tendría sentido las palabras. Esto es contradictorio, dice. Es una burla, dice, solemne, dice, y vergonzosa ofensa inferida a la sabiduría y justicia de Dios. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó
entre las fábulas monstruosas que forman parte del estecolero romano de las decretales. Comentando las palabras de Salomón en el Eclesiastés de que los muertos no saben nada, el reformador dice: otra prueba de que los muertos son insensibles. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada, pues los muertos descansan sin contar ni los días ni los años, pero cuando se despierten les parecerá como si apenas hubiese dormido un momento. Lutero, exposición, en el libro de Lutero dice Exposition of Solomon's Book called Ecclesiastes, página 152. Esto fue una aclaración que hizo Lutero en cuanto a las cosas que Roma estaba enseñando. En ningún pasaje de las Sagradas Escrituras o de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección, según 1 de Tesalonicenses 4:14 y Job 14:10 al 12. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio y nada saben de lo que se hace bajo el sol, según Job 14:21. Descanso bendito para los exhaustos justos, largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible, dice, se revista de incorrupción, y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción, y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito: tragada ha sido la muerte victoriosamente. Primera de Corintios 15, 52 y 54. En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. La última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el de que caía bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y como citamos hace rato, hermanos, dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿A cuál grupo usted, hermano, hermana, amigo, le gustaría pertenecer? ¿Al grupo de los que van a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿O querrá usted ser parte de los que digan: cáigase las rocas sobre nosotros porque queremos escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono? Que nuestro sentir, hermanos, sea el de buscar a Dios diario. Y que en nuestra vida, mientras tengamos vida, tenemos esperanza y tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Y a los hermanos y hermanas que tal vez por primera vez escucharon esto, busquen al Señor, pídenle a Él sabiduría, porque de Él mana toda sabiduría. Nosotros solamente somos instrumentos humanos. Hermana y hermano,
Si usted tiene un familiar que ha fallecido y que tal vez una u otra vez se le ha aparecido, no es su hermano o no es su hermana, no es su familiar, sino que es el espíritu de los demonios. Es un demonio el que se le ha aparecido. Por más duro que sea, debemos de decirle la verdad, hermanos. El Señor nos ha dejado en muchos pasajes de la Biblia diciendo de que los muertos nada saben. Si eso le está apareciendo a algún familiar a usted o se le está apareciendo a algún amigo que que ha fallecido, busque al Señor mejor. Y si habla con usted, dígale que no vuelva a aparecer nunca más, porque él, el familiar suyo, el amigo suyo, él duerme en el polvo de la tierra hasta cuando Cristo venga. El Señor me los bendiga esta noche. Gracias por habernos seguido y acompañado. La semana que viene, si Dios nos da vida, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo Satanás dice, pueden hablar nuestros muertos. Se llama la que sigue, la obra maestra de Satanás. Aquí nos va a hablar de cómo es que él se hace pasar por ángel de luz y hace que sus demonios se hacen parecer a nuestros amigos, a nuestros seres amados que han muerto. ¿Cómo nosotros podemos enfrentarnos a esto? El Señor nos da la victoria. Estén con nosotros el viernes que viene, si Dios lo permite, hermanos. Y serán muy bienvenidos y serán invitados también. Y de paso, yo puedo decirle que este libro lo hemos estado distribuyendo. Si alguien quiere una copia, por favor, sírvanos a escribir por este medio o por el Messenger para hacerle llegar una copia de este libro sin costo alguno. Este libro se llama La Gran Controversia, o se llama El Conflicto de los Siglos también. Y la otra portada que tiene también dice América en la profecía, ¿verdad? Entonces, amigos, hermanos y hermanas, hemos concluido hoy día. Vamos a cantar un himno para que vamos a cerrar este capítulo, ¿verdad? El himno número 305. El himno número 305. Cuando mi lucha toque a su final. ¿Nos ponemos de pie? Himno 305. Vamos a cantar. Cuando mi lucha toque a su final y me halles salvo en la playa eterna. Perdón. Cuando mi lucha toque a su final y me halles salvo en la playa eterna, junto a ti adoro mi Rey celestial.
Amén, hermanos, que deseamos de todo corazón que seamos parte de este grupo que diga bienvenido sea, oh Señor, en tu segunda venida, ¿verdad? Y que el Señor seamos parte también de los que Él diga, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que os ha sido preparado desde la fundación del mundo, ¿verdad? Y le damos muchas gracias, hermanos, esta noche por seguirnos. El hermano Mario Pensante, si podía dirigirnos en oración para cerrar este servicio. Amado y buen Padre que moras en los altos cielos, Señor, una vez más nos acercamos de tu presencia, no como justos, Señor, pidiéndote, Señor, que usted nos ayude a entender este tema que es de muy importante, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, engañe a las naciones, Señor. Ten piedad de cada uno de todos tus hijos en el mundo entero y de aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Y a las que son engañadas, Señor, hazles entender tú, Señor, porque solamente a través de tu Santo Espíritu pueden ellos llegar a entender, Señor, este mensaje tan precioso, Señor, que nos tienes. Y ayúdanos a nosotros también, Señor, a seguir adelante con la misión que tú nos has encomendado, Señor, de preparar a un grupo de personas para este tiempo que van a ser salvos, Señor. Bendice a todo tu pueblo, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Así es que, hermanos y hermanas, amigos, si alguien quiere visitarnos en nuestra iglesia, estamos congregándonos en la 8707 de la 31 Avenida en Jackson Heights. Repito, 8707, 31 Avenida en Jackson Heights. Serán muy bien recibidos y vengan con hambre para recibir la palabra de Dios. Y también habrá comida vegetariana. Y así es que no se preocupen por traer el almuerzo, sino que pueden venir a escuchar la palabra de Dios y también tener un bocado de pan, ¿verdad? El Señor me los bendiga, queridos hermanos, y hasta pronto.